Ok, ¿qué me dice en 15 segundos ese señor audit estático? La primero, no me encontró nada de grave. Okay. Una cosa muy grave que me puede encontrar, una cosa clara que me diría, si no tendría este proyecto en el SCM o el gestión de la fuente, me diría que este proyecto puede estar en peligro porque este proyecto depende solamente de mi máquina. ¿Okay? Si mi máquina tiene un crash, el proyecto desaparece si no lo he guardado en otro lugar. En este caso, el proyecto cuando está en el SCM, hay que saber que está en el SCM y está en local con las autorizaciones que tiene cada uno. Entonces, si tengo las autorizaciones máximas, pues yo voy a poder abrir cualquier cosa, porque todo siempre está relacionado con el SCM. Ahora, me dice que a nivel de calidad, tengo 21 procedimientos que no están utilizados. Vamos a ver. Ok. Y aquí me da la lista. Ok. Y es cierto que últimamente estamos haciendo grandes cambios, ¿ok? De la interfaz y tenemos cosas que tenemos que sacar. Hemos sacado muchas cosas, sin embargo, es muy posible que todavía hayamos olvidado de sacar cosas. Entonces, dentro de unos días, voy a poder hacer una verificación real y sacar con cuidado siempre, ¿ok? Tener en cuenta que no estoy llamando este procedimiento de manera indirecta, pero a partir del momento que realmente me doy cuenta que no la necesito, él en 15 segundos me dijo, mira, tienes 21 procedimientos que no están necesitados. Eso es un código, entre comillas, muerto, que va a hacer que tu proyecto esté más pesado para abrir, para compilar, para muchas cosas, ¿ok? Entonces, pues, hay que mirar la limpieza que podemos hacer a este nivel. Esto es fundamental. Dos, tengo 13 elementos huérfanos que han sido detectados en el proyecto. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Un momento porque me está haciendo una compilación atrás. Ok. Ok, entonces tengo, como lo pueden ver, muchas páginas, en este proyecto no lo ven, pero este proyecto está hecho como se lo había explicado sobre una página. ¿Ok? O sea, hay páginas que todavía están acá que unas tengo que sacar, unos reportes que tengo que sacar, como reporte test, que realmente no utilizo directamente, y hasta unas variables que, por ejemplo, he creado una variable en un reporte de documentos de entrega. Hay una variable que no estoy utilizando nunca, entonces me propone de checarlo, me dice dónde está esto, ¿ok? Doble clic, yo voy a ver, después yo puedo verificar antes de sacar a la loca, pero yo puedo verificar o yo puedo decir si la estoy utilizando, pero la estoy utilizando de manera indirecta y yo optimizo mi proyecto. Me dice que el profiler no ha sido lanzado desde un buen tiempo. Alors, el profiler es otra herramienta que permite de optimizar los procesos de una aplicación. Es un poquito largo, además es un proyecto muy pesado. No sé si ha sido una buena idea que haga esto. Normalmente el profiler me va a volver a compilar. No ha sido buena idea que haga esto y además grabando. Esperamos que... Ok. No se duermen, lo va a terminar. Ok. Ah, claro, no lancé el WAMP. Ya. Hop. Además, ya, está bien normalmente. Ok, no lo vamos a ver porque es más largo. Alors, acá el analizador también ha detectado que 8 queries pueden ser optimizados. Ok. Entonces,
directamente me da los queries y me dice cómo él piensa que podría optimizar directamente los queries. En este caso es un ejemplo que no quiero cambiar, pero yo lo guardo para mostrarlo siempre a la gente. Aquí no me parece importante crear llaves compuestas, pero en muchos casos va a poder detectar cómo podemos optimizar los queries. ¿Ok? Alors, etcétera. Hay errores de GUI, hay errores de estilo. Entonces podemos cambiar, hay estilos que están rotos, como lo pueden ver, hay muchos objetos, ¿ok? Eso quiere decir que estamos trabajando con estilos locales. Hay muchas cosas que no son graves. El proyecto funciona bien, 55 estilos utilizados. Sin embargo, como lo pueden ver, por ejemplo, tengo 955 controles que tienen los estilos disociados en 11 páginas, ¿ok? Entonces, imagínense el tiempo que faltaría a una persona o a varias personas para poder chequear cosas por cosas para poder tener una aplicación limpia. ¿Okay? El sistema me lo hace en unos segundos. Si tengo el corrector gramatical y que tengo la aplicación que está funcionando en 2, 3, 4 idiomas, directamente va a chequear todas las palabras en cada idioma y nos permite tener una aplicación sin errores de ortografía, a lo menos como lo maneja el corrector ortográfico de OpenOffice, ¿okay? Porque manejamos el de OpenOffice y no el de Word, sabiendo que el OpenOffice es completamente gratis. Eso es el Audit Report, que realmente es una herramienta espectacular. Haciendo esto y haciendo primero una compilación, tenemos automáticamente lo que se llama el análisis de la librería. ¿Okay? Entonces, ese análisis de la librería nos permite ver inmediatamente si tenemos, por ejemplo, imágenes que son demasiado grandes. ¿Ok? O sea, acá todo está como normal. Sin embargo, estoy viendo que dentro de mi proyecto las imágenes son más o menos 42% del peso. Un momento estamos haciendo un relook de esta aplicación y todas las imágenes serán 10 veces más grandes. ¿Por qué? Porque hemos creado PNG desde Fireworks de Adobe y Fireworks crea PNG que no están optimizados. Hay que volver a pasar esos PNG desde Photoshop. En este caso, nos hemos dado inmediatamente cuenta con el análisis de la librería que tenemos imágenes que eran enormes, que eran, la mayoría de las pequeñitas eran 3, 4 veces más grandes que la que tenemos acá, ¿okay? Que esas son logos, que son imágenes que hacen 16K, que tampoco no son grandes, pero que siempre es importante optimizar para cualquier tipo de proyecto nuestra información. Entonces tenemos los reportes, tenemos aquí el análisis, etcétera, etcétera. Podemos tener una idea inmediatamente de cómo funciona todo esto. Ok, vamos a ver ahora otra que es todavía más fantástica, que es el Dynamic Audit. El Dynamic Audit funciona, entonces, estoy conectado. Ah, es que hay que recompilar, perdón, un segundo. Es que estoy con la versión inglesa. Estoy con la versión inglesa y normalmente yo trabajo sobre una versión francesa para este proyecto. Entonces, cuando pasamos de la versión inglesa a francesa, a veces nos pide recompilar, sobre todo para el número de versión del servidor web. Pues nada de complicado, solamente son unos segundos perdidos. Sí, para Víctor, que me tiene una pregunta que me dice que tiene la suite de WinDev y que no tiene el WTrad dentro, el WDTrad, que es la herramienta que permite traducir. No, el WDTrad es una herramienta aparte, que es de las pocas herramientas que están aparte, entonces es aparte. No está incluido. Costo, hay dos, te digo esto ya. Mientras que se termina de compilar esto. Entonces, tú vas en windev.co, tú vas en windev.co, tú vas en tú vas en productos y en precios. Entonces, acá está WDTrad. Traducción, esto. Es que hay dos. Está la herramienta de traducción de los mensajes sistema
de WinDev para traducir todos los mensajes del sistema. Esto cuesta 187 euros. Y tienes la herramienta de traducción externa de traducción que incluye el otro, que permite extraer, integrar todos los textos, etiquetas de una aplicación WinDev, WebDev, WinDev Mobile para su traducción. Esto cuesta 730 euros. ¿Okay? Es un poquito costoso, yo lo confieso. Es de las pocas cositas que están aparte. Okay, casi hemos terminado esta recompilación. Entonces ya vamos a poder hacer nuevamente nuestro... Ok, entonces, el audit dinámico, ¿qué hace? El audit dinámico, pues me abre mi proyecto de manera normal, como si estuviera haciendo un Go. Ok, entonces vamos a abrirlo. Ok. Y vamos a, no sé, por ejemplo, hacer una factura nueva, que vamos a buscar un cliente. Vamos a seleccionar un cliente, vamos a seleccionar productos. Ok, vamos a seleccionar otros productos, vamos a ir en cliente, vamos a buscar un cliente. Ok, vamos a modificar este cliente. Entonces, ya. Vamos a ir en, perdón, esto, vamos a buscar las ventas, cifras de ventas o cifras de cliente. Ok, y vamos a volver sobre, esto se está terminando, sobre esto y vamos a validar nuestra factura. Tengo que indicar una condición de pago. Ok, entonces vamos a poner una condición de pago. Pago a 30, pago al pedido, pago por PayPal, que se pagó todo y la fecha, vamos a decir hoy.